Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos. Para el mundo de hoy, como también el pasado, ser como niño tiene una connotación negativa, una connotación de debilidad humana, ¿no? Eh, Cuando Cristo habla de ser como niños, lo va a decir con una concepción diferente de la corriente del mundo, que hoy, este mundo de hoy, como también el del pasado, siempre ha sido movido grandemente por la astucia, por el poder, por el arribismo, por el engaño, por la venganza, etcétera. Ciertamente, también podemos apreciar de repente, pues muy pocos párvulos, muy pocos niños, ¿no? Comportamientos eh, egoístas, por ejemplo, con sus juguetes, ¿no? Algunos, como le digo, los menos, a veces no quieren compartir los juguetes, pero por lo general, el comportamiento general de los infantes casi pues no sabe hacer estas diferenciaciones sociales, económicas, de revanchismos, ni de egoísmos, ¿no? Al contrario, sabe compartir, sabe amistarse con prontitud y, lo digo así con mayúsculas, olvidar ofensas, olvidar pleitos, etcétera. Nosotros vemos que los niños pronto se amistan y vuelven a jugar, y vuelven a compartir, ¿no? Juguetes, vuelves las risas. Qué bonito es esta infancia espiritual a la que estamos invitados por Jesucristo. Cristo, el más grande de todos los maestros de todos los tiempos y de los tiempos venideros, nos está enseñando que el camino de la felicidad y la eternidad es vivir siempre en esta infancia espiritual. ¿Y en qué consiste? Consiste en vivir y ser como niños espirituales, como nos enseña el siguiente texto, el Evangelio que les quiero compartir, y también en el Sermón del Monte. Vamos al texto. Bien, aquí está. Les anuncio el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, en aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 18:3. Si no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Es lo que nos está invitando Cristo para que vivamos esta infancia espiritual, ¿no? Para encontrar esta felicidad eterna, el reino de los cielos. Miren, escuchemos lo que nos dice, cambiar, ¿no? O hacerse como niños, es decir, nos está hablando de conversión y de vivir en continua conversión, ¿no? Conversión a vivir con un corazón inocente, libre de todo egoísmo, libre de toda malicia,
libre de toda mezquindad, libre de toda impureza. En el Sermón del Monte, Jesús nos va llevando de la mano y nos va dando directrices espirituales, consejos espirituales, ¿no? De este camino de la infancia espiritual. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 5, el versículo 3, Jesús nos va a llamar a la plena felicidad que viene de los cielos. Bienaventurados, dice, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos lo que hemos leído, el texto largo del Evangelio que hemos leído, Mateo 18:3. Si no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y acá en Mateo 5:3 nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos, ahí San Pablo nos enseña en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Nos dice, yo lo parafraseo, que Cristo se despojó por amor al hombre de su riqueza, de su grandeza, de su magnificencia, de ser Dios, y vino a ser siervo obediente de Dios para entregar su vida, ¿no? Para salvarnos a nosotros. De esta manera, Jesús nos está enseñando pues este camino de ser humilde en lo social, en lo económico e incluso en lo intelectual. Sí, porque a muchos nos gana que porque a veces de repente tenemos un poquito más hacemos más esfuerzo o somos un poquito más buscadores, más curiosos de conocer, de estudiar, o porque alguna persona tiene esta innata inteligencia, ¿no? También se cree superior. Y Jesús nos enseña que, que ser humilde no hace menos al hombre. Por el contrario, Jesús, con su ejemplo de vida, con su ejemplo de esta decisión de ser Dios y hacerse hombre, ¿no? Que nos enseña que más bien que quien vive como si no tuviera estas posesiones y valoraciones humanas, y vive portándose como quien sirve, ese va creciendo e imponiéndose sobre lo material, y lo material no lo domina, vive libre del qué dirán, libre de prejuicios sociales, ¿no? Eh, libre de estas ataduras del dinero, ¿cierto? Que a veces el dinero quita la paz por estar pensando de los negocios, e incluso algunos hasta olvidan a la familia, ¿cierto? Y nos invita a Jesús para hacer lo que es agradable a Dios. Dios le pidió, ¿no? Que viniera al mundo, diera todo de sí para salvar a la humanidad, ¿no? ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Lo bueno, lo justo, lo puro, el compartir con los demás, libre de mezquindad, libre de la codicia y de la avaricia, que muchos de nosotros caemos en esas trampas. Luego, en otro versículo, ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5:4, también nos habla de esta mansedumbre y nos llama a esta plenitud de felicidad que da la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra, ¿no? La tierra prometida, es decir, el cielo, ¿no? A ver, reflexionemos. Esta mansedumbre no es otra cosa sino la apacibilidad del alma, que no entra en disputas con Dios, ni resiste la voluntad de Dios. Dios, ¿no? Sabe mejor que nosotros, mejor que cada uno de nosotros, lo que más nos conviene. Entonces, por eso nosotros no le resistimos a la voluntad de Dios. Así también, los niños, los infantes, que aún no han sido contaminados de los prejuicios de los adultos, por ejemplo, ellos no hacen diferencias de los niños que tienen alguna discapacidad física. Tal vez al principio notarán, ¿cierto?, una diferencia física en aquel niño o niña, pero como son tan inocentes, los más pequeñitos no hacen burla, ¿no?
Más bien luego se olvidan y con prontitud juegan con esta alegría inocente, juegan inocentemente como si pues no hubieran estas diferencias. Así nosotros, los adultos, ¿no? Cuando dejamos de resistir las imperfecciones de nuestros prójimos, del esposo, de la esposa, del papá, de la mamá, del compañero de trabajo, y hacemos esfuerzos, ¿no? Para amarlos, así con sus limitaciones. Entonces, poquito a poquito, poco a poco nos vamos pareciendo al Padre de los cielos, que Él nos tiene paciencia día tras día y nos va dando tiempo para que eh, nos vayamos perfeccionando en lo espiritual, en lo moral y heredar así el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿no? Como el Padre también no ve nuestras imperfecciones, ve los esfuerzos que estamos haciendo por seguir este camino de la santidad, este camino de la inocencia infantil, ¿cierto? Mateo 5:8 nos habla de los bienaventurados que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué precioso. ¿Y dónde le verán si no es en el reino de los cielos? ¿Y qué es esta pureza de corazón? San Pablo, ahí en la carta a los hebreos, nos da la pauta de qué es esta pureza de corazón. Así nos dice ahí en esta carta a los hebreos en el capítulo 12, versículo 14, les leo. Procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá a Dios, ¿no? Entonces, esta bienaventuranza de la que hablamos, los limpios de corazón verán a Dios. Entonces, ser limpio de corazón es esta santidad. Ya en el Antiguo Testamento, Dios mismo nos invitaba a que lo imitemos en su santidad. En el Levítico, en el capítulo 19, versículos 2 al 4, Dios le dice a Moisés, habla a toda la comunidad de los israelitas y diles, sed santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Respete cada uno de vosotros a su madre y a su padre. Guardad mis sábados. No os volváis hacia los ídolos. No os hagáis dioses de fundición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, la santidad no es otra cosa sino pues recorrer los mandamientos de Dios, ¿no? Mandamientos que son perfectos y alegran el corazón del hombre, que hacen el bien al prójimo y alaban a Dios, no de palabra. No es que yo digo, yo sí guardo los mandamientos, ¿no? Hay que cumplirlos, ¿no? No es de decir palabras, sino de hacer obras. Por eso nosotros vemos los niños, ellos aceptan con prontitud y obediencia las disposiciones de sus padres, confían en sus padres y así se sienten seguros y viven pues emocionalmente sanos. Viven el reino de los cielos ya en la tierra. A esto estamos invitados. Desde hoy empezar a vivir el reino de los cielos aquí con santidad, en santidad de conducta. Qué hermoso a lo que nos llama Jesucristo. Qué precioso. Oremos, hermanos. Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para que fructifique en nosotros la infancia espiritual, que nos haga semejantes a ti, que nos enseñaste que la humildad es más grande y valiosa que toda apariencia humana, que podamos amar a nuestros prójimos con sus imperfecciones, como el Padre que nos espera, que nos convirtamos día a día de nuestros defectos y pecados, volviéndonos a sus maravillosos mandamientos de vida. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.